Buenos días, bienvenidos a Mallorca Home Meeting. Continuamos esta segunda jornada de entrevistas y tenemos el placer de recibir a Miquel Lacomba, arquitecto. Bienvenido, Miquel. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación para estar en Mallorca Home Meeting. Miquel Lacomba Architects es un estudio de arquitectura fundado en 1997. Ha ganado varios premios de varios concursos de arquitectura y su trabajo se caracteriza por el respeto medioambiental, la sostenibilidad y, en la medida de lo posible, utilizar criterios de bioconstrucción y passive house. Entre sus proyectos se incluyen viviendas unifamiliares, promociones residenciales, edificios públicos, hoteles, urbanismo, reformas de edificios existentes, diseño de interiores y mobiliario. ¡Wow! O sea, un trabajo global. Y con Miquel vamos a hablar un poco sobre la dualidad en la arquitectura actual en la isla de Mallorca. Y él, para explicar este tema, lo va a hacer sobre el ejemplo de dos proyectos, ¿no?, ya realizados. Sí, dos proyectos muy diferentes, pero a la vez con cosas comunes, ¿no? Muy bien, Miquel, pues cuando quieras empezamos. Vamos, bien. A manera de introducción, un minuto solo, quiero enseñar esta imagen de un proyecto del 2007, es decir, tiene 16 años ya. En aquella época, 2007, el reto fue cómo hacer arquitectura con un lenguaje contemporáneo, pero a la vez clientes que pedían ciertos tipos de proyectos con grandes aperturas, acristaladas, etc. Mi reto fue conseguir un proyecto que fuese adaptado al clima, es decir, lo mínimo que podemos ver aquí, que es porches, orientación a sur, persianas, etcétera, pero con un lenguaje contemporáneo, ¿no? Esto lo pongo porque, bueno, es una introducción en el sentido de que en aquella época fue para mí un éxito poder conseguir este tipo de diseño adaptado al clima, cuando era complicado hacer o huir, al menos, de una arquitectura mucho más, digamos, quizá poco pensada a nivel de diseño, como abundaba, pues, arquitectos inspirados a lo mejor en lo tradicional, pero no muy afortunadas, ¿no? En este sentido, pues se volcó el estudio en desarrollar un lenguaje adaptado al contemporáneo, pero adaptado al clima. Bien, dicho esto, han pasado 16 años y vamos directamente a los proyectos planteados. Bien, ahora cómo es que... Gracias. No tenemos el... Gracias, muchas gracias. No tenemos el pasador de diapositivas. Ah, vale. Muchas gracias. Es que como no veía... Bien, el primer proyecto que voy a presentar es una casa ecopasiva en Puigpunyent, en el valle de Puigpunyent, en la Sierra Tramontana. Un solar llano, orientado al sur. Bueno, la vocación la intención de este proyecto ha sido utilizar al máximo los materiales, introducir materiales de bioconstrucción, es decir, aislamientos como por ejemplo el corcho natural, revestimientos de cal, maderas de bosques sostenibles y la introducción de los conceptos de passive house, es decir, buscar altas hermeticidades en las carpinterías. Voy al tema técnico, porque el tema del diseño, creo que con las imágenes ya lo vais viendo un poco. Maravilloso. Y la anterior, bueno, no era... Guau, lo que dices, además... Bueno, era un contexto diferente, pero a ver, lo común en todos los proyectos es hay un amor
y un cariño al oficio, al trabajo, ¿no? Es decir, si detrás no hay horas y intención de hacer buena arquitectura, bueno, te puedes quedar un poco a medias, ¿no? Entonces, el proyecto sigue estos criterios de Passive House, es decir, hermeticidad, altos aislamientos en paredes, en cubiertas, desde la cimentación incluso, apoyado por placas solares, etcétera, etcétera, y como punto clave el recuperador de calor. Bueno, voy pasando imágenes que hablan un poco por sí solas. ¿Qué dificultades te encontraste en la construcción, en el proceso de construcción de esta casa ecopasiva? Bien, al no ser materiales ni sistemas constructivos, algunos de ellos sí que eran convencionales, ya que sí que se utilizó ladrillo con mortero de escal en este caso, pero algunos materiales como el corcho o ciertos encuentros como las hermeticidades, encuentros de las carpinterías con los muros, etcétera, eso provocó cierta dificultad al constructor, que era local en el sentido que era del pueblo mismo, o sea, el herrero también. La dirección de obra fue muy intensa, o sea, el control era altísimo. La dirección de obra dedicaba mucho tiempo y bueno... Porque era algo nuevo para él, construir de esta forma. Bastantes cosas sí. En el momento que hacíamos los ladrillos, él estaba feliz ahí, o la cubierta con tejas. Pero claro, el momento que tenías que... Bueno, la fase de hermeticidad, por ejemplo, ¿no? Que veremos algunas imágenes por aquí. La fase de la hermeticidad de la construcción de lo que es la lámina... de hermeticidad sobre el mortero, el revoco de cal y los encuentros con la carpintería, eso fue bastante complejo, ¿no? Bueno, la casa es una casa unifamiliar de 200 metros cuadrados. Estas ramas que veis aquí son móviles. Aquí llegamos a la entrada. La escalera se resuelve. Aquí hay mi pequeñajo. Bueno, esto es mi casa, no lo había dicho. Es my home. Qué bonita. My home meeting. Y bueno, este es uno de mis hijos que está bajando por la librería y por la escalera, ¿no? Bueno, mueble de entrada. Todos los muebles, etcétera, se han hecho con tablero tricapa de abeto, con un porcentaje mucho menor, mucho más bajo de formaldehídos de lo exigido en la Comunidad Europea, es decir, libre de COPs, cuerpos orgánicos volátiles. Estos son conceptos de bioconstrucción. Hemos de entender que cuando hablamos de bioconstrucción, hemos de entender que uno de los conceptos es como nuestra casa, nuestra envolvente, es como una envolvente más, una tercera piel. Tenemos nuestra primera piel, la ropa y el entorno en que estamos. Entonces, claro, nos gusta más ir con algodón seguramente que con un chubasquero impermeable que no nos deja transpirar. Entonces aquí un poco se aplica lo mismo. Las paredes tienen una alta transpirabilidad al vapor y todos los materiales que se han ido utilizando, pues se ha ido cuidando mucho los sellos de Ecolabel o A+, etcétera, para evitar precisamente esta baja o cero emisión de cuerpos orgánicos volátiles, ¿no? Este concepto, ¿lo puedo explicar brevemente? Esto nació ya en Estados Unidos cuando veían en grandes edificios de oficinas que había un porcentaje altísimo de gente que se ponía enferma, etcétera, y empezaron a investigar qué pasaba, ¿no? Y bueno, al final todo esto ha ido desarrollando todo un tipo digamos, de criterios y listados de materiales para evitar que el ambiente, la atmósfera que vivimos dentro de los edificios sea lo más saludable posible, ¿no? Eso te iba a preguntar, que viendo tu casa y bueno, ya simplemente con estas imágenes aumenta muchísimo la calidad de vida, ¿no? Viviendo en una casa ecopasiva. Sí, a ver, un ejemplo práctico. O sea, es un ambiente totalmente saludable. Sí, primero, estás renovando constantemente el aire de una manera eficiente por el recuperador de calor. Es decir, si fuera estamos a 5 grados, a 80% de humedad relativa, que es fácil que pase en invierno en el valle de Puigpunyent. Estamos en la Sierra Tramontana, a unos 300 y pico de metros del nivel del mar. En el interior el aire ya nos entra a unos 20 grados y un 60% de humedad relativa, ¿no? Hay un cierto apoyo de aerotermia, pero
constantemente renovamos el aire. Evidentemente es fundamental porque la hermeticidad es altísima y si no hiciésemos eso, por mucha permeabilidad de los envolventes que tenemos, de paredes y cubiertas, no tendríamos confort, ¿no? Bueno, cuando has comentado es muy agradable vivir, bueno, también quiero hacer hincapié, evidentemente estamos haciendo arquitectura, ¿no? Yo puedo hacer una casa que tenga todos estos materiales y que no sea agradable porque no se han estudiado las proporciones, no se ha estudiado el diseño, etcétera. Evidentemente hay lo que hablábamos antes, ¿no? El gusto por el detalle y el gusto por el trabajo, ¿no? La insistencia en llegar al final a la solución final, ¿no? La solución final del diseño, ¿no? O esta misma composición de... Bueno, la chimenea es un poco una broma, entre comitas, porque aquí las fotos hay sol, es en primavera, etcétera, y bueno, era un poco para transmitir esta calidad de este elemento, aunque sí que de vez en cuando en invierno es necesario ponerla. Es prácticamente prescindible, ¿no? La chimenea, dado que es una Passive House. Sí que cumple los requisitos de Passive House, la chimenea. Está certificada por el Instituto Passive House. Bueno, ¿nos podrías indicar más o menos cuáles son los sobrecostes de construcción de una casa ecopasiva? Bien, podríamos hablar de un quizá... Depende, claro, con qué comparemos, ¿no? Si hacemos una casa muy convencional, sencilla, sin grandes lujos, podríamos hablar de un 10%. Pero claro, si estamos haciendo una casa con a tutiplén de instalaciones, suelos radiantes, bueno, grandes cristaleras, ciertos lujos de dimensiones, ahí ya es cuestionable el sobrecoste. No sé si me explico. Pero hay luego una amortización de ese Sí, eso coste está en claro, ahorro sí, energético sí. Sí, claro. notable. La Entonces factura realmente al mes es la inversión inicial, pero es que, sí. claro, es mirar un poco más allá, que Sí. lo estás invirtiendo ahora, pero no va a ser, va a ser un ahorro después, ¿no? Sí, claro, claro. Yo al mes... Bueno, y en la calidad de vida, lo que comentas, Sí. el ambiente, la atmósfera, Sí, sí. Yo, en lugar de enseñar gráficos complicados, etcétera, simplemente os diré que, mira, la factura de electricidad que pago al mes, pues no sé, a veces son 30 euros, o son 20, o son 50 en invierno, y ya está. Y no tengo suelo radiante, tengo 2 toalleros radiadores eléctricos en los baños, que los ponemos a veces, y ya está. Es ya decir, una maravilla. es una realidad. Maravilla. Esto. La normativa está ayudando a que esto ya sea prácticamente posible, con un poco más de intención del promotor, y que el arquitecto un poco apoye esto, ¿no? Bueno, aquí una pequeña invención de muebles móviles, ¿no? Que, bueno, cuando los niños saquen el ordenador pueden estar allí un pequeño estudio, ¿no? Voy pasando rápido, que creo que tenemos poco tiempo, pero... No, tranquilo. Lo que comentaba, todos los muebles, etcétera, se han hecho con este tricapa de abeto, con casi 0 emisión de formaldehídos. Esto es la parte de arriba, donde los dormitorios. La cubierta se enseña. La cubierta se ha hecho con un sándwich de aislamiento de corcho natural de 20 centímetros, in situ. Bien, iré pasando. Estos son los baños. Evidentemente, los materiales transmiten calidez intencionadamente. O sea, tenemos unos tonos de una piedra natural marfil, la madera de abeto, etcétera. Y en este caso aquí vemos los muebles de los niños, que también se han diseñado para el caso, dando incluso lo que es la cama, que resuelve un poco la... Claro, la casa perfecta para vuestras necesidades. O sea, como familia, claro, lo Sí, has para una podido familia, hacer todo. entiendo que sí, claro, lo has podido hacer todo. Eso, sí. Correcto. Para el día a el día. Estudio. Aquí nos ponemos todos a hacer música. Y bueno, creo que un poco los conceptos que hemos explicado aquí, se podría añadir el concepto kilómetro cero, es decir, en la medida de lo posible se ha intentado trabajar con gente local, con materiales locales. Esto es muy difícil en la isla de Mallorca, pero alguno ha podido ser, y si no, de proximidad de la península, ¿no? Claro, y eso ha generado un poco algunas de las complicaciones de las que hemos hablado antes.
Que claro, Sí. tratar de hacerlo todo local, pues igual era un poco avanzada, ¿no? Para lo que estaba acostumbrado Sí, el eso, constructor y... correcto, eso provocaba cierta... Perdona, Ujú. que tengo que dar aquí. Bueno, esto es un ejemplo de la parte de la fase de construcción, cuando se estaba utilizando el corcho natural. Am, el SATE, un sistema SATE con 14 centímetros en las paredes, 20 en los muros. Esto tiene un cierto sobrecoste, evidentemente, 4 o 5 veces más que un poliestireno expandido, pero bueno, la diferencia está, pues mira, por ejemplo, el coche que compres, ¿no? O sea, si tienes un Peugeot, pues te lo puedes pagar. Si te quieres comprar el Mercedes o el Audi, pues ya no llegas, ¿no? Es decir, creo que no es tan difícil. Esto es la cubierta in situ, realizada con corcho y tableros OSB de madera reciclada. Mocteros de cal en el exterior y en el interior, al final con un acabado mucho más fino, evidentemente. Esto es en fase de construcción. Me gusta poner manos porque transmite una escala y una sensación. Una sensación que es cierta, o sea, es verdad que tocar las cosas está bien. O sea, los arquitectos normalmente siempre estamos tocando, comprobando huecos o comprobando sensaciones, ¿no? A ver, ¿esto qué es plástico? ¿O es piedra? Aquí, a diferencia de otros Passive House, se ha buscado la inercia térmica, es decir, muchas casas pasivas se hacen de madera 100%, aquí la estructura era básica, era metálica, pero todos son ladrillos, digamos la pared está hecha con ladrillo cerámico y mortero de cal en el interior y hacia el exterior otro revoco de cal más barrera de hermeticidad más el SATE con el corcho natural, ¿no? Es decir, dentro tenemos una gran masa, una gran inercia térmica que creo que es lo correcto en nuestro clima. Es decir, una casa súper aislada, pero que en el interior todo es madera o Poladur o sistemas de este tipo, encuentro que le falta esa inercia. Eso venía conectado por el tema del tacto, ¿no? Cuando tú tocas una pared de ladrillo con un acabado de mortero, no es lo mismo que tocar un Pladur o una placa de cartón yeso. El aislante es mucho más alto, ¿no? Y eso en las épocas de verano creo que tiene cierta repercusión, ¿no? Bien. ¿Perdón? Sí. No te preocupes. Ahora hemos visto el primer ejemplo, estábamos hablando de la dualidad y hemos visto el ejemplo de la casa ecopasiva, que además es su propia casa. Y ahora vamos a hacer un poco la comparativa, ¿no? Con la vivienda de lujo. Quería comentar un poco, muy brevemente, es que no sé si esto se puede colgar, es un poco la importancia del detalle, no sé si lo veis, pero es decir, las imágenes, normalmente en la arquitectura últimamente todo se está banalizando mucho, todas son imágenes muy bonitas, al final es una sesión de fotografía fantástica y tal, pero la realidad es que para conseguir las cosas y que queden bien, detrás de todo eso debe haber un trabajo muy importante del detalle, de estudiar en las cosas antes de improvisar, ¿no? Me parecía muy importante señalar este tema. Por ejemplo, es el detalle de la cubierta, ¿no? Como vemos cómo se resuelve el sándwich in situ, las barreras de vapor, la lámina en telo, etcétera, etcétera. Bueno, de estos detalles hay muchísimos. Uh-huh. Bueno, aquí, por ejemplo, una sección general donde vas estudiando cada uno de los puntos, ¿no? En este caso, el aislamiento está... El terreno era muy malo, teníamos un terreno de muy baja tensión admisible, entonces la losa era necesaria y el aislamiento de alta densidad está pasando por toda la losa por debajo, ¿no? Es decir, estamos envolviendo totalmente el aislamiento desde abajo hasta arriba. No hay ningún momento en que se levante. Esto es un principio de Passive House, ¿no? No levantes el lápiz del aislamiento, ¿no? Es decir, cuando estás dibujando,
todo el tiempo estás recorriendo la envolvente en una sección, ¿no? No hay ningún momento que haya interrupción. Esto es muy importante, el control de los puentes térmicos, ¿no? Bien. Creo que irá la otra ya, más o menos, ¿no? Muy bien. Bien. Estas son fotos un poco de la maqueta. Este proyecto es un proyecto de una vivienda unifamiliar aislada y piscina. El título es el mismo que el otro proyecto. El otro proyecto que habéis visto tiene 200 metros cuadrados. Este tiene 2.000 metros cuadrados. El otro proyecto tenía un presupuesto, se ejecutó con 600.000 euros. Este se ha ejecutado con 12 millones. Los dos son viviendas. Es un poco la dualidad que estaba en el título. La dualidad que habíamos planteado al principio entre Sí, la construcción de una casa ecopasiva, Passive House, el contexto, y una vivienda de lujo. Sí. A ver, el contexto que estamos los arquitectos hoy en día es un poco este. De hecho, creo que he sido generoso porque la dualidad que he planteado realmente para mí es un lujo la casa de Ecopassive House. Realmente no es fácil cualquier persona hacer eso. Hoy en día ya es muy complicado. Tuve la suerte de comprar un solar a buen precio. La dualidad realmente podría haber sido la de este proyecto con una persona que, bueno, a lo mejor tiene que arreglarse el baño y la cocina de su apartamento, ¿no? Y eso también es un trabajo que afrontamos, pequeñas reformas. Ajá. Pero bien, el reto en este proyecto pues fue un poco aunar un poco todos los conceptos, la complicación del programa que exigía al cliente, muy complejo. Conseguir ese programa tan exigente de tantos metros en una normativa en Palma, en un ayuntamiento que daban licencias en esa época, año y medio, con todas las tensiones que eso comporta, etcétera, y a la vez una alta exigencia de eficiencia energética, que eso también se pidió, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen general. Hay momentos que parece como un render esto. Aquí se ve un poco la planta cubierta, ¿no? Es decir, el solar tiene una gran pendiente, como hemos visto en la maqueta, ¿no? Es un solar de 4.000 metros. Curiosamente, el otro son de 400 metros cuadrados, es decir, 10 veces más, ¿no? El reto se ganó el concurso, fue un concurso privado por un cliente de alto nivel adquisitivo. ¿Y qué características del proyecto crees que se valoraron para que ganaras el concurso? Bien, creo que conseguimos entender al 100% o casi al 100% el programa que estaba exigiendo, que era muy complejo. Aquí hay 20 baños, 20 dormitorios y muchas más cosas. Se buscó la orientación a sur, se buscó conseguir, lo más complejo fue conseguir meter todo ese programa con una normativa compleja. O sea, es decir, este tipo de solares con estas pendientes, encajarlo todo allí es complicado. Claro, o sea, cumplir la normativa municipal de un proyecto de esta envergadura con las necesidades y los requisitos que tenía el cliente particular es lo que era complicado, ¿verdad? Fue lo más difícil para sacar el proyecto, el pacto, digamos, ¿no? O sea, realmente no es lo mismo, bueno, tener un solar pues llano, con una normativa sencilla, un programa sencillo que esto, ¿no? Esto realmente era de gran envergadura, ¿no? De hecho, lo sacaron, fue un concurso porque era complicado la solución, o sea, querían ver soluciones, o sea, diferentes soluciones que se planteaban sabiendo que ya era un proyecto que, bueno, que era complicado de resolver. Sí, por lo que sé, alguien le sugirió a este cliente: oye, ¿por qué no montas un concurso que igual...? Porque, claro, él dudaba, ¿a quién cojo? Claro, a eso Entonces, voy, que igual él montó un concurso, creo que eran 6 despachos de arquitectura, de bastante renombre aquí en la isla. Y claro, luego hubo una presentación
una presentación del proyecto, luego hubo una selección. De los 6 quedamos 3, era como una competición. Luego, durante una semana se pidieron ciertos cambios y se analizó, supongo, la capacidad de flexibilidad y de cambio en una semanita que eres capaz de ofrecer. Y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y bueno, pusimos mucho trabajo, evidentemente. Y bueno, fue un poco esa, creo que las cualidades del proyecto, pues en general, por lo que sé y se explicó en su momento, fue el haber conseguido en un solar con esa topografía tan pronunciada, prácticamente en la mitad del suyo está al 100% de inclinación, conseguí todo el programa de lo que son los espacios más nobles, etcétera, con las mejores vistas y orientación, ¿no? No creo que fuera suerte lo del concurso. Probablemente bueno, era la mejor solución y lo que dices es que el cliente sintió que satisfacía todas sus necesidades y subsanaba, ¿no?, los problemas del terreno. Sí, yo he visto otras propuestas y me parecían súper interesantes, lo que quizá a lo mejor no siguieron las premisas claras, ¿no? Que eran esas, o sea, méteme todo este programa y además quiero las vistas y además tal. Y a veces, pues bueno, oye, a lo mejor había otras propuestas que se iban adaptando al terreno de otra manera, pero pedían vistas. Y no digo que no sean ni mejores ni peores, pero seguro que eran muy válidas, ¿no? Y al hilo de esto me gustaría preguntarte cómo ves el papel del arquitecto en el contexto actual de la isla. Que estabas comentando, por ejemplo, en un concurso vosotros seguisteis las premisas, otro arquitecto igual quiso ser más creativo, otro se centró más en... ¿Cuál es el papel del arquitecto realmente en el contexto actual? Bueno, si llevamos la pregunta a lo que hemos planteado aquí, pues siempre tenemos el deber de ayudar al cliente que nos llega, ¿no? Claro, si el cliente es alguien así, lo mismo que puedes hacer con un cliente más modesto, claro, y entonces intentar, evidentemente, introducir ciertas cosas que a lo mejor por normativa no son necesarias, pero los conceptos de sostenibilidad que se banalizan muchísimo, cada vez más las normativas nos están ayudando un poco, pero es cierto que tenemos un poco la responsabilidad de ayudar al cliente. La responsabilidad social de sí, aconsejar y tratar de que las construcciones sean... por eso he puesto un poco la primera imagen, que era un proyecto de hace ya 16 años, pero en ese momento mi responsabilidad era intentar convencer a ese cliente de que, oye, podemos hacer arquitectura contemporánea, pero puede haber porches, puede haber persianas, pero las podemos hacer de otra manera, ¿no? Y eso funcionó, y de hecho creo que se han multiplicado este tipo de persianas en la isla, ¿no? Es decir, que está muy bien ir haciendo estos pequeños avances, que yo los entiendo así, y bueno, modestia aparte, no quiero parecer pedante, pero quiero decir que puedes marcar ciertas líneas y bueno, siempre desde la prescripción del arquitecto, ¿no? Yo creo que siempre es fundamental, ¿no? Tú envías mensajes con tu trabajo. O sea, tú estás enviando mensajes, claro. Esta casa con la otra, bueno, pues de agosto es el mismo arquitecto que ha pasado aquí, ¿no? Pero bueno, es un mensaje que mandas. La otra casa, claro, la haces en Puigpunyent, hay una normativa que también te obliga a hacer tejar, etcétera, y es un contexto diferente. O sea, un arquitecto tiene que ser flexible y adaptarse a cada cliente y a cada lugar. Si me encargan algo en África para una ONG, que me encantaría, pues oye, vamos a hacerlo de otra manera, claro. Hay que ponerse en el contexto, hay que escuchar. Eso iba a decir, hay que saber escuchar, sí. Conocer, saber interpretar, ¿no?, qué es lo que necesita y ofrecérselo, porque al fin y al cabo, sí. Claro, pero siempre respetando un poco, porque, Miquel, ¿tú crees que tienes un estilo definido? O sea, si alguien ve una obra tuya, un proyecto, ¿se puede imaginar Miquel Lacomba? Bueno, mi padre era pintor, era artista, y él durante 60 años pintó y ha pintado lo que ha querido. Es decir, lo del estilo creo que puede ser, evidentemente hay señales que inconscientemente las repites y tal, ¿no? O maneras de dibujar o diseñar, pero creo que tampoco... Sí que hay unos principios básicos de buscar una armonía en las proporciones, cosas básicas de adaptarte en el entorno, buscar la buena orientación, principios fundamentales. Pero
no quiero ser prisionero de un estilo, es decir, creo que hay que liberarse de eso Versatilidad, ¿no? Un poco adaptarte. Sí, hombre, a ver, tengo un amor y un cariño por la arquitectura contemporánea, pero también disfruto de poder reformar un edificio del siglo XVI y respetarlo al 100%, ¿no? O sea, que hay que valorar como la buena música, ¿no? Puedes escuchar seguramente mucha buena música de los años 60, 70 o 30 o 40 y a lo mejor ahora pues me cuesta más, ¿no? Encontrar buenos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, es más que nada esa calidad que el estilo, bueno, inevitablemente estamos en un tiempo y eso nos influye, ¿no? Bueno, nada, aquí esto es la entrada principal, que es una entrada principal realmente monumental. No, la casa era un es requisito. Espectacular. Era un requisito. En inglés me lo dijo, I want a main entrance, ¿no? Quería una gran entrada y bueno, y llamativa, etcétera, con ciertos filtros, las celosías, también esto se ha introducido. Bueno, estos elementos también creo que son muy interesantes en nuestro clima, deja pasar el aire, tienes privacidad, crea unos juegos de luz y de sombras muy, muy agradables. Y por último, ya, si me das un minuto. Bueno, un poco lo mismo que antes, ¿no? O sea, en todos los proyectos hay que trabajar mucho el detalle para que esas imágenes se puedan publicar o estar orgulloso de ese trabajo, de esa obra. Detrás es necesario todo esto, ¿no? Ese estudio del detalle y el cariño por eso, ¿no? Que al final me gusta poner siempre ejemplos de la música, porque también toco el piano, soy músico. Y tienen muchos paralelismos. Es decir, tú puedes a lo mejor imaginarte una melodía y más o menos tocarla, pero si pones todas las notas bien, la ejecutas bien, es cuando eso suena bien, ¿no? Entonces, esto ha de ser buena música y para la buena música hay que llegar a los detalles, ¿no? Sí, yo creo que la analogía es muy buena, ¿eh? Es muy, muy gráfica de lo que quieres transmitir. Incluso se podría hacer la analogía ya en la obra de una orquesta, o sea, si los músicos son buenos, eso va a sonar bien. ¿Qué pasa? Que en las obras no tenemos primeros violines. Grandes músicos, ¿no? Y claro, ahí el director está un poco perdido. Nos cuesta bastante a los arquitectos trabajar en las obras a veces. No puedo entretenerme en cada detalle, evidentemente, pero bueno, también se ha conseguido una certificación A+, en esta vivienda. Tiene un sistema SATE. Bueno, aquí nada, se expresa un poquito la complejidad de la sección, donde se va cabalgando el propio edificio en él mismo, ¿no? Para cumplir el programa, para adaptarse a la parte más superior donde había las mejores vistas, etc., ¿no? Y ya para acabar, lo último. Bueno, quería acabar con esta imagen de mis dos hijos jugando, que al final es un poco para lo que sirve la arquitectura, ¿no? Que es para tener momentos. Y gracias. Preciosa. Y además transmite mucho eso, lo que comentabas antes, tu forma de hacer las cosas, tu cuidado, el amor por la arquitectura y... Sí, a ver, yo no digo que el otro proyecto no puedan ser felices en su casa, ¿no? Cada uno, concepto de felicidad, sabemos que son momentos y lo que tenemos que intentar es proporcionar, al menos por la parte de la arquitectura, no somos maestros zen, no somos... pero pues sí que podemos intentar, con nuestra experiencia ya vital, ¿por qué no conectar con la arquitectura y conseguir entornos que proporcionen, en la medida de lo posible, espacios armoniosos, con buenas proporciones, con materiales saludables? Y eso nos ayudará un poquito a ser un poquito más felices. Claro, a ser más felices, a tener más calidad de vida, a estar más sanos, a vivir mejor. Y muy bien, Miquel. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Encantados y bueno, ahora... No hay preguntas, ¿no? Supongo que no hay tiempo para preguntas. Ya tenemos que continuar, pero bueno, si tienes un ratito, me imagino, si alguien tiene alguna pregunta, puedes comentar con ellos. Salgo de aquí. Sí.
Gracias. Vale, gracias.